¿sí?, de nosotros. Y en última instancia entender que lo que se rechaza no es la oferta, no es a nosotros, perdón, sino a la oferta, y que esto nos permite hacer una mejor oferta, a la vez que entender, ¿sí?, que hay lugares para los cuales nuestra oferta puede no funcionar. Y eso no significa, ¿sí?, que para otros lugares no pueda servir, ¿sí? Ya vamos a ir viendo estas cuestiones también cuando trabajemos el mes que viene currículum vitae, ¿sí? La idea para hoy es, ver un poco más sobre comunicación productiva, ¿sí? Con esto terminaba el Power que ustedes tienen allí colgado, y habíamos dicho, ¿sí?, que hoy íbamos a hablar un poco sobre el habla, ¿sí?, desde el hablar efectivo, ¿sí?, y la escucha, ¿sí?, desde una escucha comprometida, ¿sí? Esto también es muy importante, sobre todo a la hora de pensar en la comunicación productiva, ¿sí? Habíamos dicho que la comunicación productiva va a ser nuestro próximo paradigma, ¿sí?, al momento de utilizar, ¿sí?, la comunicación, y una nueva manera también de utilizar el lenguaje, ¿sí?, en el sentido generativo. El lenguaje en tanto acción que puede cambiar, modificar, crear, ¿sí?, algunas realidades. Habíamos dicho también que las organizaciones, en este punto, ¿sí?, tenemos que agregarle algo a su definición en relación a que, aparte de ser un conjunto de personas, las organizaciones también son redes de conversación, ¿sí? Es decir, que los límites de las organizaciones son básicamente lingüísticos. Es una declaración de sí o de no, muchas veces lo que nos hace pertenecer, ¿sí? Habíamos dicho también que pertenecer hace a un vínculo, ¿sí?, que cada uno de nosotros tiene y que cada uno de los trabajadores tendrá con la organización. Y habíamos dejado sumamente en claro que nada sucede, ¿sí?, en las organizaciones sin hablar. Sin las conversaciones, ¿sí?, sin el habla, nada acontece en las organizaciones. Entonces, la idea es empezar a pensar también cómo logramos, ¿sí?, un habla efectiva. En este punto, ¿sí?, lo que nosotros vamos a decir es que el habla efectiva tiene que ser seguido de una escucha efectiva, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque la escucha, ¿sí?, termina de darle el sentido a lo que es el habla, ¿sí? Habíamos dicho, como un paréntesis, como una aproximación a lo que íbamos a ver hoy, ¿sí?, que hablar no es lo mismo que conversar y que oír no es lo mismo que escuchar, ¿sí? Oír, básicamente, tiene que ver con percibir con el oído los sonidos, ¿sí? Habíamos dicho que esto nuestros oídos lo hacen todo el tiempo, ¿sí? Ahora, escuchar, lo que requiere, ¿sí?, es de un proceso mental en el medio, ¿sí?, que lo que trata de hacer es, en principio, poner atención, ¿sí?, a lo que alguien me está diciendo, y después, en última instancia, poder también acercarme a alguna suerte de interpretación o procesamiento de eso que yo escucho, ¿sí? De esa manera, nosotros vamos a decir que escuchar, ¿sí?, si tuviésemos que decir qué es el escuchar como una definición, es oír más interpretar, ¿sí? Lo que diferencia al escuchar básicamente del oír es el hecho de que cuando nosotros escuchamos, ¿sí?, lo que vamos a generar es un mundo de interpretación, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿sí?, a lo que tiene que ver con definiciones, ¿sí?, en relación al hablar y al escuchar. Decíamos que cuando nosotros planteamos desde la comunicación productiva el habla, ¿sí?, lo que hacemos es plantear un habla responsable, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es este habla responsable? Bueno, el habla responsable, básicamente, es
tener en cuenta, en primer lugar, que cuando uno va a comunicar algo, ¿sí? Tiene que en principio poder preguntarse para qué va a decir lo que va a decir, ¿sí? Es decir, uno tiene que empezar a pensar, ¿sí? Si eso que va a decir, ¿m? Va a ser para construir con el otro, ¿sí? Para llegar a un acuerdo o para coordinar, ¿sí? O no. ¿Mm? Entonces, si es para coordinar, si es para construir, si es para llegar a un acuerdo, adelante al habla, ¿sí? A este habla responsable, ¿m? Que implica primero preguntarme, ¿sí? ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿M? Eh, Desde esta perspectiva también, ¿sí? Cuando vamos a hablar tenemos que poder preguntarnos para qué lo hacemos, ¿sí? Es decir, lo hago, ¿sí? Voy a hablar para imponer mi verdad, ¿sí? Voy a hablar para mostrar que tengo razón, voy a hablar para mostrarle el error al otro, ¿sí? Voy a hablar para marcarle cuán diferente soy o marcarle su diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que genera todo esto? ¿Sí? Si yo me paro desde el habla, ¿sí? Para alguna de estas cuestiones, ¿sí? Para mostrarle que tengo razón, para mostrarle la diferencia, para marcarle el error, para imponer mi verdad, lo que voy a lograr es que el otro no se abra, ¿sí? A la comunicación que estamos teniendo, ¿sí? Lo que se va a producir es que en vez de una apertura de la otra persona, ¿sí? La persona se cierre, ¿m? Y en todo caso se empiece a defender, ¿sí? Cada vez que hablamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que abrimos o cerramos posibilidades, ¿sí? Entonces, eh, la idea es poder conversar con el objetivo de construir, ¿sí? No con el objetivo de marcar una diferencia, un error, o con el objetivo de imponer algo, ¿sí? Sino de construir algo en común a partir de esa conversación, ¿sí? Y en el caso particular de la escucha, nosotros hablamos de una escucha comprometida, ¿sí? El habla responsable y la escucha comprometida van a ser como la base, ¿sí? De nuestra comunicación productiva. Nuestra comunicación productiva obviamente que también incluye los actos lingüísticos que vimos ayer, ¿sí? Que ya tienen ahí una ejercitación para trabajar sobre eso, e incluye también pensar al lenguaje desde el aspecto generativo, ¿sí? ¿Qué decimos básicamente cuando nosotros decimos una escucha comprometida? ¿Sí? Escuchar, ¿sí? Para nosotros y desde este enfoque significa atender totalmente a lo que la persona habla, ¿sí? Sin interrupciones, sin juzgarlo, sin criticarlo, ¿sí? Escucharlo. ¿M? Escuchar es una habilidad, ¿sí? No es tan sencillo como parece. Es una habilidad que requiere mucha apertura, mucha transparencia, muchas ganas de comprender, ¿sí? Eh, y para esto va a ser necesario que en la escucha comprometida, ¿sí? Uno empiece dejando de lado, ¿sí? Su propia habla interna, ¿sí? Vieron que es muy frecuente esto de que cuando uno habla con alguien, ¿sí? Su propio habla interna también está hablando, ¿sí? Bueno, ese habla interna que les dice algo, ¿sí? Es algo que tenemos que empezar a aminorar en el encuentro con el otro, ¿sí? Y tenemos que empezar a preguntarnos en ese estar presente y en ese encuentro con el otro para una escucha comprometida, ¿quién elijo ser cuando estoy escuchando? ¿Sí? ¿Estoy presente en la conversación del otro? ¿O le estoy prestando atención a mi conversación interna? ¿Sí? ¿Estoy escuchando para comprenderlo al otro o estoy escuchando simplemente para darle una opinión? ¿Sí? La idea de la escucha responsable nunca va a ser que uno escuche desde algún lugar en particular, ¿sí? Sino que justamente pueda comprender el punto de vista del otro antes que proporcionarle una opinión, ¿sí?
o antes de responderle como si fuera la madre, el padre, el marido, el novio, el amigo, ¿sí? Tratar de comprender, ¿sí? Que esto tiene mucho también de la empatía, esta cuestión de la inteligencia emocional que vimos hace unas clases atrás, tratar de comprender el universo emocional del otro, ¿sí? A la vez que, ¿sí? Lo que el otro quiere comunicar. ¿Mm? No tenemos que olvidarnos nunca de que la comunicación es un puente, ¿sí? A fin de cuentas, la comunicación es un puente para la coordinación de acciones, ¿sí? Y para la construcción de relaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede, ¿sí? En las organizaciones, ¿sí? Cuando este puente se ve alterado. ¿Mm? Básicamente, ¿sí? Lo que sucede es que empiezan a aparecer algunos problemitas, ¿sí? Em, Como por ejemplo la mala coordinación de tareas, ¿sí? Como por ejemplo la poca adecuación, ¿sí? De las situaciones a los contextos, ¿m? Entre otras cosas. ¿M? Una de las cuestiones, ¿sí? Que uno tiene que empezar a trabajar en las organizaciones respecto de esta comunicación productiva es empezar a crear espacios para que estas comunicaciones productivas se generen, ¿sí? Es decir, generar contextos donde uno pueda tener, ¿sí? Este tipo de encuentro con el otro, ¿sí? Elegir momentos suele ser también bastante propicio, ¿sí? Para tener una conversación y no hacerlo compulsivamente en cualquier momento, ¿sí? También, ¿sí? Nuestra tarea es tratar de prever, ¿sí? Y de decidir cuál es el contexto emocional más adecuado, ¿sí? Para las conversaciones. Es decir, si uno está enojado, ¿sí? Y eso puede observarse, es obvio que ese no es el momento para la conversación, ¿sí? Entonces uno tiene que poder prever según el contexto emocional si vamos a conversar o no vamos a conversar, ¿sí? Eh, Buscar un espacio-tiempo donde se pueda conversar sin interrupciones, ¿sí? Y algo muy importante es que deberíamos tener en cuenta también qué es lo que queremos obtener de esa conversación, ¿sí? Con esa comunicación productiva que vamos a tener con el otro. ¿Mm? ¿Cómo quiero que termine? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué acciones quiero coordinar? ¿Mm? Tratar de ver cuáles van a ser los puntos centrales de eso que yo quiero conversar, ¿sí? Y tener en cuenta cuáles podrían ser los posibles desenlaces después de que hemos comunicado, ¿sí? Obviamente preguntarnos el para qué de esa comunicación, ¿sí? Y una cuestión muy importante respecto de la comunicación también es pensar que las comunicaciones y las conversaciones, en todo caso, en las organizaciones también se pueden diseñar, ¿sí? Diseñar conversaciones es algo que cada uno puede hacer según las herramientas que tenga, ¿sí? No hay una guía exacta sobre cómo diseñar, ¿sí? Una conversación, pero sí hay algunas cosas que podemos tener en cuenta, como por ejemplo la utilización de los actos lingüísticos, ¿sí? Que vimos, es clave. ¿M? Eh, Otra cuestión, ¿sí? Tratar de distinguir justamente lo que es un hecho de lo que es una interpretación, ¿sí? Tratar de reconocer las promesas que uno hace cuando habla, ¿m? Tratar de, para hacer esta conversación un poco más productiva, transformar la queja en un pedido concreto, ¿sí? Es decir, cada vez que alguien venga con una queja, esa queja transformarla en un pedido, ¿sí? Y ese pedido también, obviamente, con el apartado de las condiciones de satisfacción, ¿sí? Em, Hacer pedidos concretos también, ¿sí? No esto de esperar que el otro adivine lo que yo quiero, ¿sí? O que el otro adivine qué es lo siguiente que vamos a conversar, ¿sí? Tener presente con quién quiero conversar, para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Eso también es crucial. ¿M? Y otra cuestión que es muy crucial en estas conversaciones o en estas comunicaciones productivas es utilizar lenguaje que permita abrir posibilidades, ¿sí? Es decir, en lugar de decir que las cosas son imposibles, ¿sí?
tratar de decir, busquemos alternativas. En lugar de decir, yo soy así, ¿sí? Y ya nada va a cambiar, bueno, tratar de decir, me gustaría poder, ¿sí? Empezar a ver las cosas de otra manera, desde otro enfoque, ¿sí? En lugar de decir sí pero, decir sí y, ¿sí? Porque los pero muchas veces funcionan como barreras, ¿sí? Eh, Cuando uno muchas veces expone, ¿sí? Por ejemplo, que ya no hay nada que se pueda hacer, tratar de no utilizar el ya no hay nada que se pueda hacer, sino que más bien uno pueda utilizar frases al estilo seguramente hay una solución o vamos a buscar, ¿sí? Una solución. Y en lugar de decir o de devolver el vos dijiste, ¿sí? Tratar de poner sobre la mesa que lo que yo entendí que lo que vos dijiste fue, ¿sí? Porque nunca hay que olvidar que cada uno escucha desde un lugar muy particular y entiende e interpreta desde un lugar muy particular, ¿sí? Y una de las cuestiones justamente que tiene la comunicación productiva y que tiene la implementación de estos actos lingüísticos que vimos ayer es tratar de dejar el menor espacio posible para las dudas, es decir, tratar de ser lo más asertivos y concretos posibles respecto de lo que necesitamos del otro, ¿sí? Para cuándo, cómo, ¿sí? Cómo nos sentiríamos, cómo queremos sentirnos cuando recibamos eso que acabamos de pedir, ¿sí? Tener en claro el momento, la cuestión del timing, ¿sí? Cuándo hacer pedidos, cuándo no, cuándo hablar, cuándo no, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta también los contextos emocionales. Obviamente que hay momentos que son momentos en los que uno está más abierto al diálogo, ¿sí? Y hay otros momentos en los que uno no está tan abierto al diálogo, ¿sí? Tratar de poder leer, en última instancia, qué momentos son mejores, ¿sí? Para poder eh, hablar, ¿sí? Con las personas, sobre todo en los contextos organizacionales, ¿sí? Cuando uno está ocupado, por ejemplo, no es un buen momento para hablar, ¿sí? Entonces, tratar de examinar todos estos componentes, en algún sentido, van a hacer que, bueno, nos comuniquemos de una forma mucho más productiva y por lo tanto nuestras tareas se organicen mejor y por lo tanto los conflictos disminuyan y por lo tanto el clima que se genere, ¿sí? Sea mucho mejor. ¿Mm? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, vamos bien, profe, creo. Bueno, genial. Es una opinión más. Es que hay veces en los trabajos que uno por ahí sí piensa de esta manera y trata de hacer las cosas de la manera más asertiva y concreta posible en vez de quejarse, decir una petición o lo que sea, pero hay, como también trabajamos con muchas personas, hay personas que hacen todo lo contrario. Y bueno, nada, a veces se complica como que ponerse todos de acuerdo. Creo que en ese punto es necesario como que tener un líder que tenga estas ideas con respecto a esto, a la comunicación productiva, porque si no es como que va a estar todo mal, o no todo mal, pero que uno hace las cosas bien y después se malinterpretan un montón de otras cosas. Exacto. La figura del líder, ya vamos a trabajar más adelante liderazgo, ¿no? Pero la figura de los líderes es sumamente importante, así como también es sumamente importante que exista el subsistema capacitación y desarrollo, ¿sí? Porque cuando empiezan a emerger estos problemas, como los que yo decía hoy, falta de coordinación, ¿sí? Malos contextos para exponer cosas, malos entendidos, ¿sí? Y demás, se necesita, ¿sí? Del ojo que diagnostica salud organizacional, ¿sí? Que en este caso va a ser nuestro trabajo también, poder empezar a mirar qué está pasando, qué se están generando estas cosas, ¿sí? Em, es indispensable el trabajo con los líderes, ¿sí? Sobre todo también a partir de este subsistema de capacitación y desarrollo que puede aplicarse como una política, ¿sí? De capacitación
la comunicación constructiva. Simplemente que también necesitamos, ¿sí? Bueno, en este caso que un modelo, que un área exista, ¿sí? O en todo caso que alguien terciarice un servicio cuando tenga este tipo de problemas comunicacionales. Muchos suelen, por eso vi varias preguntas en los modelos en las actividades del modelo de gestión, ¿sí? Que preguntaban por la comunicación. Y me pareció muy interesante, ¿sí? Porque eso es una de las primeras cuestiones que cuando uno ingresa a trabajar en las organizaciones puede empezar a pesquisar, ¿sí? Que se supone que el flujo de la información debería ir desde un lado hacia otro y va a la inversa, ¿sí? La comunicación básicamente en términos lingüísticos muchas veces es nula, ¿sí? Pero no, ¿sí? En términos gestuales o en términos de silencios, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante programación neurolingüística, los silencios y los gestos también comunican algo, ¿sí? Pero en este punto, sí, claro que sí, que la mirada de los líderes sobre este tema es fundamental, ¿sí? Eh, Ustedes van a ver que en la actividad que yo les dejé, sí, hay una cuestión muy interesante también, que es empezar a mirarse a uno mismo, ¿sí? Que ya lo venimos viendo también con la cuestión de la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué juicios tengo sobre mí? ¿Sí? ¿Qué afirmaciones puedo decir de mí? Este, qué, qué pedidos, ¿sí? Puedo realizar en el caso de que necesite realizar pedidos de forma productiva, ¿no? ¿Cómo los encararía? Todas estas cuestiones las vamos a empezar trabajando desde nosotros, tal y como lo vimos en la inteligencia emocional, para después poder pensar en su aplicación en otros. Para lo cual, sí, claro, la figura de los líderes de cada área, ¿sí? O de los dueños en todo caso, va a ser fundamental, ¿sí? Ya vamos a ver también cuando veamos entornos de trabajo saludable que vamos a necesitar más que nunca, ¿sí? De la figura de los líderes. Bien, ahí estoy yendo al chat que había un mensajito, me parece. Ah, que vamos bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Una de las cuestiones por las cuales también es muy importante empezar a trabajar la manera en que decimos las cosas, cómo las decimos, a quién se las decimos, cuándo las decimos, ¿sí? Este, es porque básicamente la manera, ¿sí? Aparte también de lo que uno comunica, influye, ¿sí? En un tipo particular de percepción que tenemos los trabajadores de nuestros espacios compartidos de trabajo, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el clima, ¿sí? El clima organizacional. El clima organizacional, ¿sí? Sobre todo la medición y el diagnóstico en relación al clima organizacional es una tarea laboral nuestra también, ¿sí? Que si ya hay un área formada, la vamos a realizar nosotros, pero que también se puede terciarizar como un servicio, ¿sí? Ingresante a la organización, el término de el estudio del clima en la misma, ¿sí? Cuando uno habla del clima, en primer lugar, quiero dejar esto en claro, uno habla de una percepción, ¿sí? Pero no porque uno hable de percepciones, significa que la cuestión del clima sea menos importante. ¿Mm? Básicamente vamos a empezar a ver, ¿sí? Que el clima está atravesado por múltiples dimensiones, ¿sí? Que no es que hay solamente una cosa que va a determinar el clima y esa cosa puede ser, por ejemplo, no sé, el salario, ¿sí? Sino que hay muchísimas cosas, para que ya antes del primer break nos vayamos dando una idea, ¿sí? Hay muchísimas cosas que van a influir en esto. Fíjense la cantidad de cosas. El estilo de liderazgo, ¿sí? Si existe o no trabajo en equipo, que es un tema que vamos a ver más adelante. Acá está nuestro tema de ayer y hoy, la comunicación, ¿sí? Persistencia y compromiso, pertenencia, perdón, y compromiso, cuestiones que en algún punto también hacen a la cultura. Fíjense que acá está crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver con este subsistema también en algún punto. Las condiciones de trabajo, ¿sí?
las condiciones externas de trabajo, pero también, ¿por qué no?, las de contratación, la remuneración y los incentivos, es decir, si nos llevamos algún beneficio más allá también que nuestro sueldo, la claridad estratégica, es decir, hacia dónde vamos, tenerlo bien en claro, ¿sí? La orientación al servicio a la par que, ¿sí?, la orientación al resultado. Y estas son solamente algunas. La cultura, ¿sí?, que es otro tema que vamos a ver ya la semana que viene, obviamente que también incide mucho en las dimensiones es una de las dimensiones más, ¿sí?, del clima organizacional en tanto manera de ser, ¿sí?, de las organizaciones. Pero fíjense que son un montón y la mayoría de estas dimensiones son temas que tratamos en el curso, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones creen que inciden en el clima organizacional? ¿A alguien se le ocurre algo más que no hayamos visto? ¿O alguna experiencia en particular que tengan respecto del clima? Yo siempre les pregunto, igual cuando empezamos a trabajar, cuando terminamos de trabajar clima, siempre les dejo una consigna que tiene que ver con los climas en sus lugares de trabajo, ¿no? Con cuestiones que, este, bueno, nos permitan pensar, ¿sí?, cómo potenciar los climas, ¿sí?, y hacerlos buenos, porque obviamente que cuando uno tiene que hablar de lo malo de los climas laborales, siempre encuentra algo de lo cual hablar, ¿sí? Cuando uno tiene que partir de lo malo, de lo que está mal, ¿sí?, o de lo que tiene que quejarse, eso siempre encuentra cosas para decir. Entonces acá damos vuelta un poco la cuestión, ¿sí? Y decimos, bueno, ya sabemos que hay un montón de cosas que están mal, la idea es empezar a pensar cómo convertimos esos climas en buenos climas, es decir, qué tendríamos que hacer, ¿sí? En vez de mirar lo que está mal, qué podemos crear, ¿sí?, para que ese clima esté bien, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo ahora en el segundo momento de la clase, ¿sí? Porque ustedes lo van a tener que pensar para apuntarlo también en su cuadernito de actividades, si es que ya tienen un cuadernito de actividades, porque es muy importante. Esto después va unido, ¿sí?, ya lo vamos a trabajar más adelante, con la cuestión motivacional, ¿sí? Es muy importante. Muchas veces los climas son sumamente determinantes en muchos aspectos y detonantes también de muchas cosas, ¿sí? Eh, no solamente en relación a la salud, quiero decir, sino que por malos climas muchas veces también hay pequeñas organizaciones que directamente desaparecen, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Mañana vamos a corregir algunas actividades del señor Miguel, ¿sí? Estuve viendo que el Padlet se ha movido también respecto de las actividades del señor Miguel, así que voy a escoger algunas al azar mañana, también con el turno mañana, y vamos a ver qué tal les fue con eso, ¿sí? Recuerden que tienen disponible la de actos lingüísticos, también las pueden colgar ahí, ¿sí? Y las vamos a ir corrigiendo. Y la semana que viene, por supuesto, tienen la activación del TP obligatorio, ¿sí? Ahí me voy al chat a ver si hay alguien. Bien, entonces, decíamos, ¿sí?, que el clima tiene todas estas dimensiones, ¿sí? Que todas estas dimensiones van a estar involucradas, en un mal clima, ¿sí?, lo que nosotros damos por llamar malos climas, ¿sí?, malos muy entre comillas, y buenos climas, ¿sí?, también muy entre comillas.
Lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte es empezar a definir qué es el clima, ¿sí? Yo ya les aventuré de todos modos que tiene que ver con una percepción, ¿sí? Vamos a ver con qué se relaciona este clima y vamos a ver cómo podemos hacer para estudiarlo, ¿sí? Y en todo caso para emitir algún que otro diagnóstico, ¿sí? Y hasta quizás, ¿sí? Poder arrojar alguna especie de pronóstico. Eh, y por qué no también acciones para intervenir, ¿sí? Bien, una de las primeras cuestiones cuando uno piensa el clima, ahí les voy a compartir, es pensar también qué lugar tenemos nosotros en todo esto, ¿sí? Fíjense, acá tenemos para comenzar, ¿sí? Una definición, ¿sí? Es el ambiente de la institución barra organización, ¿sí? El clima organizacional tiene que ver con un modo en que los integrantes perciben, ¿sí? Fíjense que se habla de una percepción, ¿sí? Tiene que ver con la manera de percibir, ¿sí? La organización por parte, ¿sí? De los trabajadores o de los integrantes, ¿sí? Y obviamente